Seguro Social. Le cedemos la palabra al doctor Ricardo Salas para que nos comente acerca de esto. Adelante, doctor. Buenos días, doctor. Muy agradecido por la invitación de estar acá con ustedes. Agradezco el que me hayan invitado a compartir con ustedes esta sesión. El día de hoy les hablaré acerca de la diabetes. Le agradezco haberme asignado este tema, doctor. Gracias. Creo que hay por ahí algunos chicos que todavía están entrando. Sí, hay algunos ya. ¿Se pueden confirmar que estén viendo la pantalla? Sí. Sí, está viendo, doctor. Sí. Se ve. No sé si pudiera ya empezar, doctor. Sí, adelante, Ricardo. Para respetar tu tiempo, ya tenemos alrededor ahí de 26 alumnos. Poco a poco se van a ir conectando, ya van 27 y así. Estoy aceptando, pero no sé si puedo. No, yo me encargo de eso, no se preocupe, doctor. Gracias. Sí, yo me encargo de eso. Gracias. El día de hoy estamos hablando acerca del control de la diabetes. El doctor Islas me pidió que hablara un poco acerca de los tratamientos acerca de la diabetes y acerca de el diagnóstico de la diabetes tipo 2, que es a lo que más me voy a dirigir. Aunque este es un criterio universal, el diagnóstico de la diabetes, se utilizan estos en base a la Asociación Americana de Diabetes, en donde ellos consideran un nivel de glucosa menor de 100 como normal, en una glucosa que se encontrara entre 100 y 126, pues consideraríamos como glucosa alterada de ayuno, que este es el criterio, y en una glucosa de ayuno que estuviera arriba de 126, pues este sería diagnóstico de diabetes. Si nosotros decidiéramos hacer una evaluación mediante una curva de tolerancia a la glucosa, pues si nosotros tenemos en una curva de tolerancia a la glucosa que esta habrá que considerarla con 75 gramos de dextrosa anhídrida y administrando esta dextrosa y tomando una glucemia a las 2 horas, y nuestro paciente tiene menos de 140 miligramos por decilitro, pues sería considerado como normal la curva. Si a diferencia de esto nuestro paciente tiene entre 140 y 199, pues entraría en el criterio de intolerancia a los carbohidratos. Si nosotros juntáramos estos dos criterios, que es una glucosa alterada de ayuno más una intolerancia a los carbohidratos, estaríamos en el concepto de una prediabetes, que esto es un concepto que retoma la Asociación Americana de Diabetes de hace algunos años para acá, y en el que este criterio pues junta estos dos determinaciones, tanto la glucosa de ayuno como la intolerancia a los carbohidratos, con estos dos valores entre 100 y 126 para la glucosa de ayuno y de 140 a 199 para la curva de tolerancia a la glucosa. Si nosotros tuviéramos en este paciente una cifra de glucemia arriba de 200 en la curva de tolerancia a la glucosa, pues entonces nosotros consideraríamos que esto está ocasionando ya diabetes y ya tendríamos el criterio, otro criterio más para diagnosticar diabetes, que es esta cifra de glucemia arriba de 200 miligramos por decilitro. Ustedes recordarán que también hace algunos años atrás la Asociación Americana de Diabetes estableció la hemoglobina glicosilada como un criterio para diagnóstico de la diabetes y dice que una hemoglobina glicosilada abajo de 5.7 es normal en la mayoría de la población, y que un valor entre 5.7 y 6.4 pues es considerado como
personal de mayor riesgo para desarrollar diabetes. Este valor entre 5.7 y 6.4. Arriba de 6.5, la Asociación Americana de Diabetes establece que este valor de hemoglobina glucosilada se relaciona con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, como ven, estos son los criterios diagnósticos de la diabetes y que tenemos que nosotros tener en consideración para establecer el diagnóstico de la diabetes. ¿Qué sucede en la función celular del islote pancreático en específico, en la célula beta? Pues tenemos que en estas etapas, con una tolerancia normal a la glucosa, nuestro paciente tiene una resistencia a la insulina y una función celular normal, pero en la etapa de prediabetes tenemos que nuestro paciente va incrementando la resistencia a la insulina y ustedes recordarán que una de las manifestaciones clínicas de resistencia a la insulina en la mayoría de las personas es la acantosis nigricans, que hay un periodo, en este periodo de prediabetes, en donde el incremento de la función de la célula beta nos va a ocasionar el hiperinsulinismo, que es característico del síndrome de resistencia a la insulina. Una vez que nosotros establecemos el diagnóstico de diabetes, pues sucede que también va en incremento la resistencia a la insulina, pero con el paso del tiempo va disminuyendo la funcionalidad del islote pancreático. Y esto va haciendo que el funcionamiento y la respuesta al tratamiento también vaya siendo disminuida. Entonces podemos ver en este, que es el estudio de los estudios más importantes en cuanto al tratamiento de la diabetes, el UCAPDS, en donde ellos hacen un seguimiento a largo plazo de los pacientes que están en tratamiento con diabetes y vemos cómo la respuesta al tratamiento va siendo con el paso del tiempo más difícil, que a la vuelta de 4 o 6 años de diagnóstico, la mayoría de los pacientes no alcanzan la meta del 7% que establece la Asociación Americana de Diabetes para buen control de la diabetes. Que independientemente de cuáles sean los tratamientos, incluyendo la insulina, va a tener con el paso del tiempo un porcentaje menor de pacientes que alcanzan esta meta. Y que esto nos está hablando de estos dos mecanismos, que el mecanismo de resistencia a la insulina se va incrementando, pero que también el mecanismo del funcionamiento de la célula beta pancreática pues se va disminuyendo. Y entonces, cualesquiera que sean los tratamientos, nuevamente insisto, incluyendo la insulina, que es el gold estándar del tratamiento de la diabetes, no alcanzan las metas de control que establecen la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, el manejo, según la Asociación de Endocrinólogos Clínicos para el tratamiento de la diabetes, tiene varios componentes. Uno de ellos es el manejo por un equipo multidisciplinario, el manejo de educación del paciente, que en nuestro país a veces esto es difícil porque en Estados Unidos pues, hay educadores en diabetes en gran cantidad. La farmacoterapia antihiperglicémica, que nos vamos a enfocar a hablar un poco acerca de esto, los cambios en el estilo de vida, que son componentes significativos, y entonces todo esto en conjunto hace que tengamos una respuesta adecuada al tratamiento de la diabetes. Vamos a hablar acerca un poco de los cambios del estilo de vida, que incluyen nutrición, actividad física, el sueño, las recomendaciones del sueño, el soporte actitudinal y el cese del consumo de tabaco. Estos puntos que establece la Asociación de Endocrinólogos Clínicos y la Asociación de Endocrinólogos de los Estados Unidos,
pues determinan a grandes rasgos que el paciente tiene que tener un control óptimo de peso, evitar ciertos consumos de ácidos y una dieta estructurada de reemplazo de alimentos. En cuanto a actividad física, de forma general, dice 150 minutos de actividad física a la semana. En ciclos de sueño tendríamos que tener 7 horas de sueño diario. El soporte actitudinal, que esto es más difícil aún porque tenemos que establecer que los pacientes tengan que cambiar de hábitos, enfocarnos un poco en el terapia psicológica cuando haya depresión o ansiedad o algún trastorno psicológico que esté ocasionando un cambio y apego al tratamiento. Y finalmente, el cese del consumo de tabaco, que es una piedra fundamental para evitar las complicaciones cardiovasculares y macrovasculares de la diabetes tipo 2. Entonces, estos componentes del estilo de vida es una alimentación saludable, actividad física suficiente, que les acabo de decir, 150 minutos por semana de actividad física. Conste, esto es para beneficio cardiovascular, no propiamente 150 minutos de ejercicios a la semana va a ser suficiente para lograr una reducción de peso. Buena y cantidad del sueño, de la calidad del sueño, evitar los productos del tabaco, agrega en esta recomendación el consumo de alcohol limitado y reducción del estrés como algunas de las piedras fundamentales de estos componentes del cambio de estilo de vida. Si vamos desglosando cada uno de estos componentes, pues diríamos que el paciente tiene que reducir entre 5 y 10% de su peso corporal total, no es el porcentaje de grasa. Y en cuanto a actividad física, pues 150 minutos por semana. Ojo, aquí hace una diferencia entre ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza. Y hay por ahí un concepto que no es el motivo de esta plática, en donde habla de evitar la sarcopenia como una recomendación en la población general para evitar un deterioro en el componente metabólico que establece con el músculo. Algunas de las recomendaciones: comer regular los alimentos y EGNAP para evitar bajar ayuno, para evitar que el paciente bloquee los canales metabólicos para reducción de peso. Consumir una dieta basada en plantas, que es alta en fibra, bajo nivel glucémico y alta en fitoquímicos. El conocimiento y entendimiento de las etiquetas nutricionales e incorporar las creencias y la religión del paciente, que a veces son diferentes estructuras culturales, y entonces tenemos que incorporar esas estructuras a las recomendaciones. En cuanto al desglose de los nutrientes, pues recomienda que en cuanto a carbohidratos, que tengamos 6 a 7 porciones por día, consumir alimentos de bajo consumo, bajo índice glucémico, que su índice glucémico sea menor de 55, de 100, y que estos son algunos de los ejemplos de estos alimentos. En el caso de las grasas, limitar el consumo de grasas saturadas, el consumo de grasas saludables y, bueno, evitar las grasas trans para tratar de evitar el deterioro del perfil lipídico, que va a incrementar un poco el riesgo cardiovascular. En cuanto al consumo de proteínas, consumir proteínas de bajo índice de grasas, o sea, que no esté tan saturadas. Entonces, pues, tenemos varias opciones, como son los pescados, las claras, el frijol, y no hay necesidad de evitar las proteínas animales como una recomendación general. Esto no es necesario hacer
evitar este consumo de carnes de origen animal, aunque sí el consumo de carnes procesadas, limitarlo. En cuanto a los micronutrientes, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos dice no hay necesidad de suplementar a menos que se demuestre que el paciente tiene una deficiencia nutricional o vitamínica demostrada y que esto haga que tengamos que suplementar un nutriente o un micronutriente en específico. Entonces, en general, ¿qué dice la recomendación? Que la terapia nutricional médica tiene consistencia en el recuento del consumo de carbohidratos día a día, ajustar la dosis de insulina en el caso de los pacientes usuarios de esta, para emparejarla con el consumo de carbohidratos, limitar el consumo de alimentos con alto índice glucémico y adecuar el consumo de proteínas de acuerdo a los niveles y al peso corporal del paciente. Manejar el peso corporal del paciente, que no es necesariamente llevarlo al peso ideal, sino con una reducción del 5 al 10% del peso con el que iniciamos el paciente, pues esto va a ocasionar que nuestro paciente tenga beneficios desde el punto de vista metabólico. El ejercicio, que hemos dicho que es un ejercicio que preferentemente tiene que ser combinado, en donde combinemos ejercicio aeróbico con ejercicio anaeróbico para tratar de mantener también la masa magra corporal y esto tener como beneficios metabólicos en el paciente. El aumento del monitoreo de glucosa en casa, que hoy día es un poco más sencillo porque tenemos, ustedes recordarán, monitores continuos de glucosa, tenemos infinidad de instrumentos que nos permiten hacer este monitoreo un poco más sencillo. Algunos de estos monitores pues, es el Freestyle, el Guardian RT, que son un poco más complejos, pero igual de efectivos cada uno de ellos para hacer una monitorización continua de glucosa de los pacientes. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las terapias antihiperglicémicas y un arsenal importante de medicamentos que tenemos hoy en día, desde los inhibidores de alfa-glucosidasa, que estos lo que hacen es retardar la absorción de carbohidratos a nivel gastrointestinal. De estos, el medicamento que más experiencia tiene en el mercado pues es la carbosa, y de donde parte el concepto de glucosa postprandial como un concepto de reducción de riesgo cardiovascular. O sea, no nada más es controlar la glucosa de ayuno, sino también evitar las excursiones de glucosa postprandiales para reducir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Los análogos de amielina, de los que sus efectos tienen la disminución de la secreción de glucagón, un retardo en el vaciamiento gástrico y el incremento de la saciedad, y de donde está la pramlintida, que en México no tenemos disponible, pero en Estados Unidos sí está. Las biguanidas, que ustedes conocen, más conocida, pues está la metformina. Sus efectos son disminución de la producción hepática de glucosa y de incremento de la captación de glucosa por el músculo. Estos son dos efectos de la metformina. Más adelante hablaré un poco más específico de ella. Los secuestradores de ácidos biliares, que son otro grupo de medicamentos que también van a retardar el vaciamiento gástrico y incrementar los niveles de incretina. En los inhibidores de DPP4, que esto es un grupo de medicamentos ya con algunos años en el mercado, y que lo que hacen estos es incrementar los niveles de insulina dependiente de glucosa y disminuir los niveles de glucagón por una extensión de la vida media de las incretinas, específicamente la GLP-1. Dentro de este grupo de medicamentos se encuentran alogliptina, saxagliptina y sitagliptina, que ustedes
Recordarán, la sitaglitina es la que más tiempo tiene en el mercado. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos incluye dentro de sus recomendaciones los activadores de los receptores dopaminérgicos, como es el caso de la bromocriptina, que su uso dentro del arsenal de medicamentos para la diabetes no está tan utilizada de forma sistemática, pero bueno, está dentro del arsenal de medicamentos. Otro grupo de medicamentos son las glinidas, entre los que incrementan la secreción de insulina dependiente de la célula beta, y dentro de estos medicamentos se encuentra la repraglidina, que es la que más se encuentra, no es disponible en nuestro mercado en México. Otro grupo de medicamentos que ha estado muy activo en los últimos años, pues son los antagonistas del receptor de GLP-1. Dentro de los efectos que estos tienen, se encuentran incremento en la secreción de insulina dependiente de glucosa, disminución de los niveles de glucagón, retardo en el vaciamiento gástrico. Por esto, estos medicamentos, aparte de su efecto en la reducción de los niveles de glucosa, pues tienen un efecto en la reducción de peso, y algunos de ellos se utilizan ya con la indicación de obesidad. Dentro de estos medicamentos, los que tenemos disponibles en el mercado, se encuentran abiglutide, dudaglutide, exenatide, que es el primero que se utilizó, y liraglutide. De estos, liraglutide es de utilización en diabetes mellitus tipo 2 y también en obesidad. Dulaglutide, que es un análogo del receptor de GLP-1, pero de administración semanal. Aquí no viene incluido, pero recientemente se liberó al mercado semaglutide, que también es un análogo del receptor de GLP-1, pero de administración semanal. Y recientemente, el mes pasado, se publicó ya los primeros artículos de semaglutide en el manejo de la obesidad en pacientes con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, y con resultados muy prometedores sobre la reducción de peso. Los inhibidores de CGT2, que ustedes también recordarán, son medicamentos que están dentro del arsenal del tratamiento de la glucosa, y que estos, aparte del beneficio de reducción de los niveles de glucosa, tienen beneficios desde el punto de vista cardiovascular, como los algunos agonistas del receptor de GLP-1. Estos grupos de medicamentos lo que hacen es incrementar la excreción urinaria de glucosa. Dentro de estos grupos de medicamentos se encuentran la canaglifosina, dapaglifosina y la empaglifosina, que son los medicamentos que más experiencia tenemos en este momento en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Otro grupo de medicamentos son las sulfonilureas, que incrementan la secreción de insulina, y dentro de este grupo está la glimepirida, glipizida y gliburida. Estos son ya medicamentos que tienen algunos años en el mercado y que pues tienen su efecto en la reducción de la hemoglobina glicosilada, aunque algunos grupos de asociaciones pues determinan que esto va desgastando con el paso del tiempo el funcionamiento de la célula beta. Finalmente tenemos las ceaceminidionas, que son un grupo de medicamentos dentro de los que está la pioglitazona y rosiglitazona, que estos incluyen el incremento de la captación de glucosa por el músculo y la grasa, y una disminución de la producción hepática de glucosa. Estos son los mecanismos. Específicamente con rosiglitazona tiene etiquetas por la FDA en cuanto a su utilización en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este es el portafolio de insulinas que podemos tener en este momento disponibles, las insulinas basales, dentro de las que se encuentran
insulina NPH o de acción intermedia, la insulina, los análogos de insulina, que son moléculas modificadas de insulina, y dentro de los que se encuentran la insulina glargina bioequivalente, la insulina de Temir, la insulina de Gludet y la insulina glargina, pero en concentración de 300 unidades. Como vemos, este es el arsenal de insulinas basales, y para las insulinas prandiales, pues contamos con insulinas también humanas, y después pues encontramos la insulina regular, que puede ser la que pudieran tener, y las insulinas inhaladas, que todavía no se han comercializado de forma sistemática en los mercados en los Estados Unidos y en Europa. Y en el caso de los análogos de corta duración o de insulinas ultra rápidas, pues tenemos insulina Lispro, insulina Aspar, insulina Glulicina e insulina Lispro 200, que son una serie de insulinas que nos permiten a nosotros controlar la glucosa después de los alimentos. En el paciente que hace excursiones importantes de la glucosa después de los alimentos, y que nosotros tendremos que buscar la reducción de la glucosa postprandial a cifras menores de 140, 135 miligramos por decilitro, y que no estamos alcanzando las metas de hemoglobina glicosilada. Finalmente, también tenemos disponible dentro del arsenal de insulinas, las insulinas humanas, pero premezcladas, el 70% con NPH y el otro por ciento es el 30% de insulina de acción rápida, como es el caso de 70-30. Sin embargo, también podemos tener combinaciones de análogos de insulina, un análogo de larga duración más un análogo de corta duración, y desde combinaciones de 50-50, que es una que se llama insulina mixta, donde tenemos 50% de una insulina de larga duración más el 50% de Lispro en cada dosis que estamos administrando. En el caso de 70-30, que es con Aspar, el 70% va a ser una insulina de larga duración, y el 30% insulina de corta duración, como es el caso de Aspar. 70-25 con el nombre de Mix25, y algunas combinaciones de 70-30 que son más novedosas, como es el caso de Degludet. El 70% es Degludet y el 30% es Aspar. Como ven, esto es un arsenal importante de insulinas que podemos tener. No es el clásica NPH e insulina rápida, sino que ya tenemos un portafolio importante de insulinas a utilizar en el mercado. Vienen algunos también medicamentos que ya vienen en combinación, como es el caso de los inhibidores de DPP4 más un CGLT2, que es una combinación importante, ¿verdad? La metformina más un inhibidor de DPP4, ya en combinación directa en la misma pastilla. Metformina más una glimida, metformina más un CGLT2, metformina más sulfonilurea, metformina más tiazolidindiona, tiazolidindionas con DPP4 y tiazolidindionas más sulfonilurea. Más adelante vamos a ver cómo vienen las guías de manejo y cómo estas guías de manejo influyen para que podamos establecer un tratamiento adecuado desde terapias monoterapias, terapias dobles o terapias triples, ¿verdad? Y cómo pasar a estos pacientes a estos esquemas. Recientemente se han liberado algunos combinaciones de un GLP-1 más una insulina basal, y estos ya están disponibles en el mercado, con nombres como Soliqua o Sultropi, que está ya disponible en el mercado mexicano.
Esto que cuando yo lo veo es un esquema que me parece, y hoy con los códigos de barra, que el paciente llega a nuestro consultorio y necesitamos evaluarlo muy bien para saber cuáles son sus necesidades. Y si ustedes ven esto, parece un menú de un restaurante de cualesquiera que ustedes quieran y que empezamos a ver cuáles son las necesidades y las preferencias del paciente. Si es un paciente que tiende a la hipoglucemia, pues escogeré los medicamentos que le ocasionen menos hipoglucemia. Y si tengo que utilizar unos sulfonilureas, pues el riesgo va a ser moderado o severo. Si voy a utilizar insulina, el riesgo de hipoglucemia va a ser acá. Si es un paciente obeso, pues voy a buscar los medicamentos que ocasionan reducción de peso. Y aquí tengo varias opciones. Si es un paciente que tiene disfunción renal o alteraciones gastrointestinales o alteraciones cardiovasculares, como decía yo hace rato, pues en el caso de las tiazolindionas, pues tengo que tratar de evitarlas, estas tiazolindionas, si nuestro paciente tiene insuficiencia cardíaca. Si tiene, pienso utilizar medicamentos que tengan beneficios sobre la parte cardiovascular, pues tengo dos, que también les decía, los GLP-1 y los CGLT2. Algunos tienen efectos sobre el metabolismo óseo, específicamente las tiazolindionas, y en pacientes que tienen riesgo a la cetoacidosis, pues tendría que utilizar. Como ven, este es un arsenal de medicamentos muy importantes para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y que tengo que conocer muy bien cuáles son las necesidades del paciente desde el punto de vista de sus complicaciones y también de sus preferencias o necesidades del paciente. Les decía, vamos a revisar esto, que son en específico cada uno de ellos. La metformina, que es el medicamento de elección para iniciar en cualquier paciente que tenga diabetes, recomendado excepto para los que presentan intolerancia. Ustedes recordarán que las manifestaciones gastrointestinales de la metformina a veces limitan su uso y algunos pacientes cursan con diarreas o molestias gastrointestinales. Aunque algunos lo utilizan con fines de reducción de peso, no es un medicamento que tenga una reducción de peso significativa, ni con esa indicación. Efectos gastrointestinales que son muy moderados. En el caso de los agonistas de GLP-1, específicamente el liraglutide y semaglutide hoy día, tienen importante reducción de peso. Efectos gastrointestinales inicialmente pueden ser moderados y el efecto del liraglutide sobre el perfil cardiovascular, y se agrega a esto semaglutide también como medicamentos que tienen un efecto de beneficio cardiovascular. Los inhibidores de CGLT2, que son los que ocasionan glucosuria, ustedes recordarán que hace rato les dije, también por hacer una pérdida de calorías a través de la orina, por la glucosuria, pues tiene efectos sobre la reducción de peso, tiene algunas contraindicaciones en pacientes que tienen una filtración glomerular menor a 45 mililitros minuto por metro cuadrado de superficie corporal, y algunos de estos tienen beneficios sobre insuficiencia cardíaca por los cambios en la natriuresis, y el beneficio principalmente se ha visto con empagliflozina. Derivado de este beneficio cardiorrenal, tenemos también un beneficio en la arteriosclerosis del paciente. Hay una advertencia ahí de canaglifosina en hueso, y en algunos pacientes pudiera desarrollarse incluso cetoacidosis. Mi recomendación en este grupo de medicamentos es estar monitoreando y darle medidas higiénico-dietéticas al paciente para evitar infecciones de vías urinarias por la glucosuria que desarrolla.
Los inhibidores de DPP4, que ustedes consideran esta enzima, la dipeptidilipeptidasa 4, estos inhibidores es una enzima que desdobla y inactiva el GLP-1, y entonces el utilizar estos medicamentos pues, tiene un efecto sobre la niveles de glucosa por glucosa mediada por insulina mediada por glucosa. Entonces, este beneficio pudiera tener en reducción de los niveles de glucosa. No son tan potentes como un GLP-1 o un inhibidor de CGLT2, pero está dentro del arsenal de medicamentos que tenemos hoy día en el tratamiento de la diabetes con algunas respuestas adecuadas. Los inhibidores de alfa-glucosidasa, estos impiden la absorción de carbohidratos a nivel gastrointestinal, tienen efectos gastrointestinales importantes, que esta es la principal cuestión, pues, al no absorberse los carbohidratos, pues se generan gases en el intestino, y la flatulencia es uno de los efectos más importantes de este grupo de medicamentos que a veces hacen que el paciente abandone el tratamiento. Las tiazolidinedionas, que son este grupo de medicamentos en donde está rosiglitazona y pioglitazona, tienen una ganancia de peso, aunque no tanto en el perfil de grasa parda, que incrementaría el efecto de metabólico, sino que esta ganancia es grasa periférica. Insuficiencia cardíaca moderada, este es un riesgo que hay que tomar en consideración antes de prescribir una tiazolidinediona. Y en cuanto el efecto cardiovascular, pueden reducir el riesgo de enfermedad vascular cerebral, y recordarán que también hablamos del riesgo de fracturas al utilizar las tiazolidinedionas. Es un medicamento que está dentro del arsenal, son buenos medicamentos, pero hay que saber en qué pacientes tiene su indicación de uso. El coledoxam y la bromocriptina, ambos son medicamentos de utilización con algunos beneficios en cuanto al control de la glucemia. No son medicamentos que utilicemos frecuentemente en el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero tienen algún efecto sobre reducción en la glucemia. La insulina, pues lo principal que tenemos que tener en consideración es que, bueno, va a haber un riesgo incrementado de hipoglucemia, una ganancia de peso. Se recordarán que la insulina es una hormona anabólica, y desde el punto de renal y de genitourinario, pues tenemos mayor riesgo de hipoglucemia en pacientes que tienen disfunción renal. En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pues también tenemos el riesgo de insuficiencia cardíaca por el inicio del uso de insulina en general. Y no es una recomendación segura el utilizar una insulina más un tiazolidinediona, porque esto incrementaría aún más el riesgo de insuficiencia cardíaca a los pacientes. Si nosotros viéramos este esquema de el manejo y los mecanismos de acción de todos estos medicamentos, lo enfocaríamos en 8 caras, ¿verdad?, de la moneda. Estas 8 caras de la moneda, el doctor de Fronzo lo caracteriza como el octeto ominoso, ¿verdad? Y en donde uno de los puntos de este octeto pues es las tiazolidinedionas, en donde aumenta el consumo de glucosa, el nivel de tejido adiposo, aumento en la producción de ácidos grasos libres, y el mecanismo que utiliza esto es las tiazolidinedionas. A nivel de cerebral, en disfunción de neurotransmisores, y ahí tenemos 2 mecanismos de acción que son los análogos del receptor de GLP-1, que se comunican a nivel
del sistema nervioso central. A nivel renal, con reabsorción renal de glucosa incrementada, y de estos, el representativo de estos medicamentos, pues es el CLGT2, los inhibidores de CGLT2, y los que actúan a nivel de trasto gastrointestinal es disminución del efecto de las incretinas. Los que tenemos son los agonistas del receptor de GLP-1, los inhibidores de alfa-glucosidasas y el colevetlam, que también es un medicamento que actúa a nivel gastrointestinal. El otro cara del octeto, pues es el incremento en la producción de glucosa, y los que inhiben esta producción de glucosa, pues se encuentra la metformina, las triazolinindionas, los análogos del receptor de GLP-1 y los inhibidores de DPP-4. Otra de las caras del octeto, pues es la disminución en la secreción de insulina por la célula beta, y estos son los grupos de medicamentos que van a actuar sobre esta cara del octeto. Finalmente, uno de los mecanismos también novedosos, pues es la secreción de glucagón por las células alfa aumentadas, y hay algún grupo de medicamentos, de estos dos medicamentos, que su mecanismo de acción es sobre GLP-1, los análogos del receptor de GLP-1 y los inhibidores de DPP-4 actúan sobre esta disfunción de la célula alfa en la secreción de glucagón. Entonces, como ven, las 8 caras de este mecanismo y de este octeto ominoso que describe el doctor de Fronzo, pues son las caras de la moneda que nos permiten a nosotros tener un arsenal de tratamiento para la diabetes tipo 2. Este es el algoritmo de control glucémico al que me refería hace rato, en donde tenemos en pacientes que tengan de entrada una hemoglobina glicosilada menor a 7.5, pues podemos iniciar como primer punto la metformina, pero también tenemos todos los grupos de medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Si nuestro paciente no alcanza la meta de control en 3 meses para ver hemoglobina glucosilada, y su hemoglobina glucosilada se encuentra arriba de 7.5%, pues pasaríamos a una terapia dual, que en la mayoría de los casos, y cuando hablábamos de las combinaciones, pues ya viene metformina con algún otro agente terapéutico. Y entonces tenemos todas estas efectos que podemos tener, algunas con etiquetas que nosotros tenemos que tener en consideración antes de prescribir, ¿verdad? Pero podemos utilizar un GLP-2, un GLP-1, un DPP-4, y bueno, la otra cara de la moneda aquí, pues es el costo de los tratamientos, ¿verdad? Pero bueno, están en el arsenal. Finalmente, no alcanzamos metas de control en los siguientes 3 meses, pues ya tengo que pensar en una terapia triple, que depende de qué agente se pudiera ser el que utilicemos. Ustedes recordarán que incluso hay combinaciones de GLP-1 con insulina, y estas son ya 2 combinaciones de 2 medicamentos potentes, y bueno, ya podemos hacer en el tratamiento de estos pacientes. Si en otro caso es que es un paciente que llegue con una hemoglobina glicosilada arriba de 9%, yo me tengo que plantear si trae síntomas o no trae síntomas de descompensación. Si no trae síntomas de descompensación, pues puedo empezar con una terapia doble o una terapia triple de medicamentos por este nivel de hemoglobina glicosilada. En cambio, si nuestro paciente tiene síntomas de descompensación, entonces ahí tengo que iniciar una terapia con insulina más otro agente para tratar de inducir el control glucémico más eficazmente y la recuperación de nuestro paciente. Si cualquiera de estos esquemas falla, entonces ya tengo que pasar a una terapia intensificada con insulina, y en donde se determina el que nosotros vayamos a iniciar con una insulina basal, y dependiendo de la hemoglobina glicosilada, si está en menos de 8, está en más de 8,
Y de acuerdo a esto podemos iniciar si está a punto 1 a punto 2, si la hemoglobina glicosilada está en menos de 8%, y si la hemoglobina glicosilada está arriba de 8%, pues inicio de punto 2 o punto 3 unidades por kilo. Y puedo ir ajustando los niveles de insulina de acuerdo a los niveles de glucosa de ayuno y glucosa de ayuno. Si están arriba de 180, puedo incrementar 20% la dosis total de insulina. Si está entre 140 y 180, incremento a 10. O si el paciente ha estado presentando hipoglucemia, puedo reducir de 20 a 40% la dosis de los pacientes. No alcanzo meta de control, bueno, puedo hacer un esquema que se llama basal bolos, en donde pongo una insulina basal, como las que veíamos, más una insulina de acción rápida, ¿verdad? Y ir incrementando los niveles de insulina de acuerdo a los niveles de glucosa, e incluso utilizar mezclas de insulina, en donde utilizamos aquellas premezclas de insulina que teníamos 50-50 o 75-25 o 70-30, de una basal más una insulina prandial, que nos recomienda la Asociación Americana de Diabetes en conjunto con la ACE y la Asociación Europea para el Control de la Diabetes. Y este esquema regularmente se ha ido cambiando en el paso de los años en algunas poblaciones vulnerables, como es el caso de los niños con diabetes tipo 2 o de pacientes con pobre pronóstico de vida o pacientes que tienen de edad avanzada. Entonces estos pacientes nos piden que individualicemos las metas de control basándonos en las características de cada paciente, porque de repente si nosotros tenemos una hipoglucemia grave en un anciano, pues lo vamos a ocasionar que desencadene un evento cardiovascular o un evento cerebrovascular. Si de repente intensificamos la meta de control en un niño, pues los riesgos de hipoglucemias van a ser mayores y el daño neurológico que pueden ocasionar estas hipoglucemias también vamos a hacer mayor. Si ustedes se fijan, los esquemas de los algoritmos es 3 meses y cambias terapias, 3 meses y cambias terapias, si no estás manteniendo un buen control glucémico de los pacientes y de acuerdo a los objetivos individualizados. Es necesaria una terapia combinada en la mayoría de los pacientes, es algo que vemos regularmente, y la elección del paciente hay que tenerlo basándonos en su historial clínico, en las actitudes, en los factores de riesgo, en el ambiente cultural de cada paciente, y eventualmente es necesario en la mayoría de los pacientes el uso de insulina para mantener un control glucémico óptimo. Que es muy parecido al algoritmo de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, es un esquema que se basa en estas terapias, monoterapias, terapias duales y terapias triples, y con esquemas no tan complejos, aunque sí nosotros tendríamos que hacer un análisis consciente de cada una de las necesidades de nuestros pacientes para mantener un control glucémico óptimo. No sé si hay alguna pregunta acá. ¿Alguna pregunta, jóvenes, que deseen hacer? Muy buena plática, Ricardo, nos llevaste de la mano. Un poco, hubiera querido tener un poco más de tiempo, pero si les interesa, puedo hablar en otra ocasión un poco más. Me parece muy bien, Ricardo, te vamos a volver a invitar. Las terapias, por ejemplo, muy entendible, nos llevaste de la mano, bien explicadito, ¿verdad, Ricardo? De veras, te felicito por esta plática, me gustó bastante. Doctor. Adelante, haga su pregunta. Buenos días. Disculpe, me gustaría saber cómo hacer el cálculo para iniciar la insulina. Si usted recordará el esquema, dependiendo de la hemoglobina glicosilada menor de 8,
o mayor de 8. Si es menor de 8, inicie con una dosis de 0.2 por kilo por día. Si está utilizando NPH, es 2/3 de la dosis en el día y 1/3 de la dosis en la noche. Si tiene disponibilidad de insulina glargina, es pues el total de la dosis 24 horas, ¿verdad? En este esquema de inicio de insulina. Si tiene la hemoglobina glucosilada mayor a 8, podemos iniciar de 0.3 a 0.4 unidades por kilo por día. Igual, 2/3 de NPH en la mañana y 1/3 de NPH en la tarde. Si usted decide utilizar insulina glargina, pues es el total de la dosis cada 24 horas. También viene el esquema basal bolus, que es una terapia intensificada de insulina, en donde podemos iniciar con 10 unidades de insulina e irla incrementando de acuerdo al monitoreo de los niveles de glucosa del paciente. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que deseen hacer? Es que entendieron muy bien todo. Entendieron muy bien. Verdaderamente, muy buena plática, Ricardo. Muy buena plática. Muy entendible. Sin mucho tecnicismo. Muy buena. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta que deseen hacer, pues le damos las gracias al doctor Ricardo Salas Flores, ¿verdad? Por excelente plática. Te debo tu constancia, te la voy a hacer llegar. Gracias, doctor. Bueno, por ahí te volveremos a invitar. Antes de despedirnos, ¿algún médico que quiera hacer alguna otra pregunta? Están dormidos todavía. ¿Están dormidos todavía? Sí, Ricardo. Bueno, pues te damos las gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tus finas atenciones. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Ya están despertando.